Dios prueba y purifica a su iglesia. Seguramente que este es un mensaje que a los que predican la prosperidad les ha de caer un poco atravesado y ha de ser hasta muy desagradable que se hable del sufrimiento en la iglesia del Señor Jesucristo, pero es importante que lo hablemos porque es bíblico. Y quiero que abran sus Biblias en el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, vamos ahora a hablar de la segunda carta que el Señor Jesucristo le da a Juan, el apóstol, estando él en la isla de Patmos, habiendo sido encarcelado por predicar el evangelio. Los hombres de la iglesia primitiva pagaron con sus vidas, pagaron perdiendo su libertad, pagaron perdiendo sus familias, pagaron perdiendo sus pertenencias, pagaron perdiendo todo lo que tenían por el evangelio. Y déjenme les digo que han pasado los años y pareciera como que eso era para ellos nada más. Quiero decirles que es para nosotros también el día de hoy y es importante que pongamos atención. Dice Apocalipsis 2, versículo 8 así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hago el énfasis en lo que dice, porque si dijese aquí, dijo, pues entonces fue para ellos. Pero el Espíritu de Dios habla el día de hoy a su iglesia, de la cual tú eres parte. Y una de las cosas que vamos a ver el día de hoy, por la gracia de Dios, es la carta que le envía el Señor Jesucristo a una iglesia que estaba sufriendo, una iglesia que había padecido una tremenda persecución, una iglesia muy, de cierto modo, hasta cierto punto desconocida. Se sabe mucho, muy poco de esta iglesia, excepto esto que está aquí escrito. No hay historia de la iglesia de Esmirna. Pero antes de entrar en ello les tengo que decir lo siguiente, porque esto es una cosa que, en mi opinión, para el pueblo de Dios es así. Afortunadamente en la vida hay sufrimiento. Creo que pudiera haber aquí alguien que dijera, oye, pues estás loco, estás mal, pastor. ¿Cómo que afortunadamente hay sufrimiento? Hace muchos años que escuchaba yo la cierta explicación o las palabras aquellas que decían que la prueba de la prosperidad es en ocasiones más difícil de pasarse que la prueba de la adversidad. Me acuerdo que la primera vez que lo escuché se me hizo un poquito difícil. Decía, ¿cómo que la prueba de la prosperidad es más difícil de pasar? Sí, decían, es más difícil que una persona que está sumamente bendecida, que no tiene casi ningún problema, porque no podemos decir que no tiene ningún problema, sea una persona que esté interesada en las cosas de Dios, que sea un amante de Dios, que sea un genuino siervo del Señor Jesucristo, porque comúnmente la prosperidad a mucha gente la hace creer que está así porque Dios los ama más.
y al que está pasando por dificultad lo ama menos. Y es importante que nosotros tengamos una cosa bien clara, bien clara. Bíblicamente, creo que de cierto modo lo podemos ver en nuestro ámbito, no existe, fíjense lo que les voy a decir, no existe una relación en cuanto a que los que están muy prósperos, ¿ok?, sean gente santa, ni que los que están batallando y están en pobreza sean más malos. Curiosamente, es la gente piadosa, la gente que quiere vivir para la gloria de Dios, la que en ocasiones sufre más. La gente que quiere vivir obedeciendo a Dios de una manera íntegra, es en ocasiones la gente que más perseguida va a ser. Y lo vemos en la historia, las biografías de los hombres, de los grandes hombres de Dios que se han parado de frente a su enemigo, a decirle: es Jesucristo el Señor. Han sido gente sumamente piadosa, que los han llevado a la horca, que les han cortado la cabeza, como a Juan el Bautista, que los han quemado en hogueras, que los han encarcelado, que los han golpeado hasta más no poder. Y la gente que ha estado en opulencia, en muchas ocasiones, es la gente que pudiera ser la más malvada, porque han sido los que han arrastrado a muchos de estos hombres y mujeres y niños a la muerte. Han sido los gobernantes que en un momento dado tienen todo tipo de privilegio y que también desafortunadamente tienen mucha autoridad. Entonces es importante que nosotros no hagamos una relación en cuanto a que el piadoso está muy bendecido y el malvado no. Hay que tener cuidado con eso. Tenemos el caso muy específico de un hombre muy rico, el hombre que dice la palabra que era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a Job. Un hombre sumamente rico, a quien en un día Dios le quita 7 varones hijos y 3 mujeres. 10 hijos en un día, y en la tarde los miles y miles de animales que tenía estaban muertos y otros se los habían robado. Y este hombre recto, justo, estaba no únicamente sufriendo la pérdida de sus hijos, de sus propiedades, de su ganado, sino también estaba sufriendo el escarnio de su esposa, diciéndole: eres detestable. Dice la palabra de Dios que niños que lo veían después de que hubo hecho él un bonchecito ahí de ceniza, a llorar. Dice que los niños pasaban y se burlaban de él. Ignoraba de una manera completa qué era lo que Dios estaba haciendo con su vida. Dice la palabra, tenemos ahí todo el recuento de la historia de Job, la cual por supuesto ignoraba completamente, estaba en total ignorancia de lo que estaba pasando, en donde vemos a un hombre a quien Dios le quita todas las cosas, y dice la palabra que en todas las pérdidas que sufrió, todo lo que vivió, dice la palabra que Job no pecó con su boca. Llegaron sus compas, llegaron sus amigos y le empezaron a decir una serie de cosas. Después de semanas y semanas de estarle machacando, diciéndole: ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú traes un pecado oculto que no has confesado, ese es el problema, por eso Dios te está tratando así. Te está machucando, te está aplastando. Dice la palabra que llega el momento en el que Job llega y empieza de cierto modo a quererle decir a Dios: si me pasaras chance de justificarme delante de ti, pues tal vez las cosas no estarían como están. Pero sin embargo, había permitido Dios que en el corazón de Job se manifestara algo que estaba ahí
con lo cual desafortunadamente todos batallamos, y que es nada más y nada menos que el orgullo. Y a la hora de que Job deja que de su corazón salgan estas cosas, después de que llega el otro hombre que está ahí al final, en el capítulo 37, creo que llega ahí, otro hombre a decirle: Job, ¿sabes? Se me hace que Dios te quiere hablar. Me dice que Dios quiere decir algo. Pero déjame te digo ya algunas cosas. Y empieza este hombre a dialogar con Job. Y en esa interacción es cuando Dios se presenta después de haber usado un hombre, como lo usa Dios el día de hoy a los hombres, para hablar a nuestras vidas y traernos a cordura. Hombres santos, por supuesto, y mujeres piadosas. Y llega este hombre y empieza a decirle: Job, parece que Dios te quiere decir algo. Y es donde Dios entonces le dice: a ver, Job, dice: mira, si tú tienes algunas cosas que decirme, déjame primero, yo te pregunto a ti algo, Job. Déjame te pregunto una serie de cosas y luego tú me contestas, y entonces vamos a ver si es cierto que tú tienes argumentos que me quieras presentar. Y le dice: ¿dónde estabas cuando yo hice el mundo, Job? Job, ¿dónde estabas cuando yo le puse los límites al agua y separé el agua de la tierra? ¿Entiendes estas cosas? ¿Tú dónde estabas, Job, cuando yo hice la nieve y hago que caiga la lluvia? ¿Dónde estabas, Job? ¿Entiendes estas cosas? Está la lista enorme, está larga. Y Job llega al punto en el que se da cuenta de que su sufrimiento, inentendido totalmente por él, para sus amigos, tiene un propósito de permitirle aquello que en su gran mayoría el sufrimiento provisto por Dios, tiene como fin que conozcamos a Dios. Que lo conozcamos y lo conozcamos de una manera verdadera. Esta parte de la Escritura, donde está aquí, diciéndole al Señor Jesucristo a la iglesia, una iglesia que había pasado por una tribulación bien significativa. Esmirna estaba en un lugar muy en amistad con Roma, era donde a Roma se le tenía de cierto modo como una diosa, y al César como una deidad. Por lo tanto, el no rendirle culto al César y no hablar de él como un dios, pues lógicamente que tenía consecuencias muy trascendentales. Estaban siendo algunos de ellos llevados a la muerte, los estaban matando por no querer ellos estar de acuerdo con el César. De hecho, la historia cuenta que Policarpo, quien era el pastor de la iglesia de Esmirna, a la hora que se niega él a hablar acerca del César como Dios, mandan a un contingente de soldados a que lo busquen. Van y lo buscan como si fuera un maleante, anduviera lleno de cadenas y de armas y todo tipo de cosas, ¿no? Y lo buscan en un lugar y lo buscan en otro lugar. Al fin encuentran un joven que sabía dónde estaba Policarpo. Lo toman, lo torturan y le dicen: nos vas a decir en dónde está. Estaba todo golpeado este joven. Dice: está en tal parte. Llegan los soldados y abren la puerta y está Policarpo. Y cuando abren la puerta, le dice: joven, ¿él es? Dice la historia que un soldado dijo: por este hombre traemos a todo este equipo de soldados. Tenía 86 años. Se lo llevan y en el camino, lógicamente, vieron al hombre tan piadoso, dice la historia, que le decían: ¿qué te cuesta decir que el César es Dios? Y dice que les decía: no voy a condescender con sus peticiones. Es un hombre de Dios, no lo voy a hacer. Dice que les dio tanto coraje a los soldados que cuando llegaron lo jalaron del caballo y le dislocaron la cadera.
y lo empezaron a golpear. Le dieron la oportunidad a este hombre de que se arrepintiera, de que dijera que César era Dios. Pues no quiso, para no hacerles la historia más larga, al hombre lo enterraron vivo. Al pastor de esa iglesia lo enterraron vivo. Y a la hora que el Espíritu de Dios se dirige a la iglesia, y yo no sé si les ha causado hambre de leer la palabra, dice aquí que el Señor Jesucristo, si ven ahí el versículo 1 del capítulo 2, donde dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, el que anda en medio de la iglesia. Aquí anda y te conoce perfectamente. El Espíritu Santo de Dios aquí está. Y le dice ahí, así, soy el primero y soy el postero. Te quiero que sepas, iglesia de Esmirna, que yo estoy aquí y estoy acá. No hay absolutamente nada de lo que tú estés viviendo que yo no conozca. Yo soy el originador de esto, yo soy el que ha terminado la fe del Señor Jesucristo y soy el consumador de tu fe. Soy el autor y soy el consumador. Yo soy el que hice esto. Si yo estuve ahí, primero que tú, pero te voy a decir algo más. Para todos los que van a perder su vida, les tengo que decir lo siguiente, yo estuve muerto. Sabemos todos lo que la muerte provoca en cualquier persona que en algún momento dado tiene el prospecto delante de él de la muerte, puede ser algo muy sobrecogedor si tú no estás completamente convencido de que tu Salvador es el que se levantó de entre los muertos y que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y te está esperando y se ha ido a preparar un lugar para que tú y yo estemos ahí. Esa es la palabra de Dios. Mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos y estamos preparando un lugar para vosotros. Decía uno de mis pastores en un momento dado, dice, ¿qué materiales le estás mandando para que te hagan tu casa? Decía él, cada vez que ofrendas, cada vez que sirves, cada vez que participas, dice, haz de cuenta que tú estás mandando ladrillos para el cielo, decía él. Me llamaba la atención su observación. Dice, estuve muerto y vivo. Ahora estoy vivo. No tienes absolutamente que temer nada. Porque si tú estás enfrentando la posibilidad de la muerte, dice el Señor Jesucristo, yo te quiero recordar que yo vine y sufrí, me mataron y estoy vivo y estoy sentado a la diestra del Padre. Quiero que tengas eso bien claro. Y desafortunadamente, por no tener esto bien claro, mucha gente vive con mucha tribulación en su corazón, mucha angustia, porque afortunadamente todos vamos a morir. Y digo afortunadamente porque tú no quieres vivir aquí 200 años. Te lo puedo asegurar. Tú no quieres estar aquí. Digo, con el ciclo normal de la vejez, tú no quieres que te tengan aquí de momia. Tú vas a querer pedirle a Dios que te lleve. Vemos que en un momento dado el cansancio, la edad, nos lleva a pedirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Y me encanta cuando escucho esas expresiones de gente que tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo, que con esa certeza le dicen, Señor, por favor, ten misericordia de mí y llévame. Los otros, que no la tienen, están aterrorizados, pidiéndole que por favor les extienda la vida, que les dé una oportunidad de quedarse aquí más tiempo. Y este primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, le dice esto, yo conozco tus obras. Y te quiero decir algo a ti que de alguna manera u otra, si en un momento dado tú eres de las personas que piensas que no importa lo que tú hagas, te tengo que decir que sí importa lo que tú haces. Tal vez dentro del contexto de lo que es la vida de la iglesia como congregación, haya limitantes, tenemos limitantes. O sea, imagínense que todos quisieran ser pastores, pues lo primero que pasaría es que me dejarían sin chamba.
Es lo primero que sucedería. O que todos aquí quisieran ser líderes de grupo de discipulado, pues no se puede tampoco. O que todos quisieran ser maestros, pues no se puede tampoco. Pero sabes, el trabajo al cual Dios nos ha llamado es ilimitado. Porque allá afuera está lleno de personas que tienen mucho miedo de morirse, que no saben en dónde van a pasar una eternidad. Y la pregunta es esta: ¿y dónde están los creyentes que fueron enviados a anunciar las buenas noticias del reino? Dice la palabra de Dios, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, les estoy leyendo de 1 Corintios 15:58, trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que tú estás haciendo en el Señor no es en vano. Es necesario saber que todo lo que tú haces, Dios lo lleva apuntado en su libro. Y sabes, lo más glorioso de todo es que te van a recompensar. Te van a recompensar. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, como lo vimos la semana pasada, y esta iglesia, a diferencia de la otra, a quien también el Señor les dice: yo conozco tus obras, es que veíamos la situación de que el servir a Dios te puede causar problemas. Es importante que lo tengas tú bien claro, bien definido. Si tú eres una persona que va a vivir de una manera íntegra en su fe con el Señor Jesucristo, tú vas a sufrir aquí en este país, ahorita por lo pronto, solamente burlas o desprecio. Hijo, tendrías que ser muy aventado para que sufrieras cárcel el día de hoy. A lo mejor golpes, probablemente. Tenemos a nuestro hermano Jorge González, que viaja por todas partes con la caja roja, y hay una, creo que la foto la vi en el periódico San Diego, donde está él predicando en la calle y llega una persona y le saca un cuchillo y se lo va a enterrar, y en lo que se lo va a enterrar está un marino de los Estados Unidos ahí y lo agarra. Lo iban a matar. Son ejemplos particulares de personas que quieren ser radicales en su fe, obedientes en su fe. Y esto sí nosotros lo tenemos que tener bien claro, porque si tú no estás haciendo nada por el Señor, tú no estás sirviendo al Señor de acuerdo a lo que aquí está escrito, lo más seguro es que tú no vayas a pasar ningún tipo de prueba, ningún tipo de tribulación. Es muy probable. Y desafortunadamente me puede decirte eso, pero cuando nosotros no pasamos por tribulación, estamos dejando de recibir un tremendo beneficio por parte de Dios, que vamos a ver ahorita al final de la carta, donde Dios hace uso de la tribulación en la iglesia y en las personas para transformarte en la imagen de Jesucristo. Entonces, entre más una iglesia pudiera estar buscando cómo vivir en opulencia, en la prosperidad, en que todo lo puedes y que tú eres sano y tú nomás reclamas las cosas, es una doctrina que no únicamente no es bíblica, es una doctrina que te va a hacer mucho daño, mucho daño. ¿Por qué? Porque tú ya te diste cuenta que la vida no es como tú la has deseado, la vida es como Dios permite que la vivas. Y la pregunta es cómo respondemos a ella. Cuando tenemos una claridad en cuanto al sufrimiento, que muchas de las cosas van a permanecer en misterio. Mucho del sufrimiento del hombre va a permanecer en misterio. Otras cosas, por su gracia, las podrás llegar a entender y vas a decir: ay, ahora entiendo por qué Dios me permitió pasar por esa situación tan difícil. Como dice 1 Corintios al principio, dice que somos atribulados en muchas tribulaciones para que podamos consolar a los que son atribulados. Yo no sé cuántos de ustedes habrán sufrido alguna situación bien difícil y a la hora de que pasa alguien por una situación parecida a la que tú pasaste, muy fácilmente lo puedes consolar.
muy fácilmente. Y si no parecida, al menos tu corazón ha sido transformado de tal manera que ahora tengas una poquita más de compasión. Y cuando tienes compasión, es más fácil consolar a alguien que cuando permaneces en tu orgullo y en tu arrogancia y ves a alguien sufrir y le dices tú, pues algo has de estar haciendo mal. Por eso te está castigando a ti Dios. Búscale algún pecado ocultos que dice la palabra, ya ves cómo dice. Examíname, oh Dios, a ver si no hay en mí un camino de perversidad. Léalo, hermano, ahí para que se ponga el tiro, porque se me hace que algo no está bien. Ahí está el pobre hermano todo angustiado, buscando a ver qué hizo su papá y su mamá, ¿no? Hermanos, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: tú vas a vivir de una manera piadosa, tú vas a sufrir persecución. Les voy a leer de una parte de 2 de Tesalonicenses. Si quieren verla, es en 2 de Tesalonicenses 1, versículo 2. Porque quiero también que tengan ustedes no únicamente clara la perspectiva de que el sufrimiento tiene un propósito divino, y que a muchos, desafortunadamente, a la hora de ver que no pasa nada con los malignos, luego le cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué a ti no te importa que me estén persiguiendo y que la gente me está haciendo la vida de cuadritos? ¿Qué es lo que pasa contigo, Dios? ¿Te has olvidado de mí? ¿No me vas a contestar? ¿Me has abandonado? Como leemos en algunas ocasiones en los Salmos. Pero vean lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice a la iglesia en Tesalónica. Capítulo 1, versículo 2. Dice así, 2 de Tesalonicenses 1, 2. Dice así: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La característica principal de lo que el Señor le dijo a los efesios: has dejado tu primer amor, has dejado de amar a la gente, tú no te has propuesto amar a la gente como yo te lo mandé. Dice, por tanto, el versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Fíjense lo que les dice: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Ay, estamos tan contentos de que están padeciendo y sufriendo. O sea, una persona que tiene una perspectiva correcta es decir, o sea, ¿estás bien agradecido con Dios porque estamos sufriendo? Sí. Porque Pablo tenía un entendimiento correcto del sufrimiento de los creyentes. Nomás que dice lo siguiente, y eso es una cosa tremenda: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¡Qué cosa tan tremenda! Dice Dios, la gente que a ti te ha hecho daño, a mí me la va a pagar. Los voy a tribular, pero no por 5 años o 10 años. Aquellos que han tocado a mis hijos, que aborrecen a mi Hijo Jesucristo, van a pagar por toda la eternidad. La van a pagar. Y muy caro. Porque si de la boca de Dios salen estas palabras, dice el Señor, mía es la venganza. Es de Él. No va a quedar impune ninguno que ha maltratado a mis hijos. Dice el Señor, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Gente que vivía en un lugar muy importante, un lugar próspero, muy próspero, en donde a los cristianos los habían destituido de lo que tenían. Esta era gente que muy probablemente en algún momento tuvo algo y eventualmente llegaron a vivir como unos literales esclavos por su cristianismo. Dice el Señor,
yo veo, dice, que tú estás pobre, pero te quiero decir algo, no estás pobre, no estás pobre. El Señor dice la palabra que es el dueño del oro y de la plata. Todo lo que existe sobre la faz de la tierra es de Él, lo hizo para su gloria y nos dice en su palabra que nos ha hecho coherederos con Cristo. Dios al final de los tiempos, al Señor Jesucristo, lo va a honrar. Y la honra con la que Dios honre a Jesucristo, la va a compartir con nosotros. O sea, ¿tú te has puesto a pensar que no existe un parámetro con el cual tú puedas medir la riqueza de Dios? Cuando dice el Salmo, dice, míos son el oro, la plata, el ganado, los montes, las estrellas, todo es mío, dice el Señor, yo lo hice para mí, para mi gloria, dice, lo quiero compartir contigo. Dice, no eres pobre, de hecho te voy a decir, porque ya aquí a estas alturas del partido, el Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 95, después del Señor Jesucristo, ya ellos probablemente habían leído tal vez la carta que Pablo había escrito a los filipenses, donde les dice que el Señor Jesucristo se hizo pobre, dice Filipenses 2:8, se humilló, se hizo de menos condición, se humilló, se despojó de su gloria, dejó toda su riqueza por nosotros, para que ahora por su muerte nosotros podamos tener toda la riqueza de Dios. Toda la riqueza de Cristo va a estar otorgada a ti. Si tú no tienes una perspectiva correcta de que Dios mandó a su Hijo, nació en un pesebre por ti, para que luego pudieras participar de toda la gloria de Dios, se me hace, como dice la palabra, que tu vista está corta. Por eso mucha gente no anhela el cielo. Por eso mucha gente no quiere que Jesús venga. Mucha gente sigue viviendo la vida como en Disneyland, muy contentos, happy world. Porque no te das cuenta de que el gozo de la eternidad, la gloria de Cristo. Ahorita me encantó que estaba leyendo Armando de Apocalipsis, donde dice que va a estar el árbol de la vida, un río cristalino, el mar ya no va a existir más, las calles de oro. A mucha gente yo sé que no le importa, pero digo yo, si aquí la cosa más insignificante es allá lo que vas a andar pisando y es de oro y las paredes van a estar cubiertas de piedras preciosas, no creas tú que van a estar cubiertas con piedras preciosas, con diamantes de 20 quilates. Van a ser paredes de diamantes. Las puertas del cielo, de acuerdo a la medida del hombre, la medida está de aquí más o menos como hasta Tijuana. La entrada a la ciudad de Dios. Y dice la palabra que son 12 puertas. ¿Se acuerdan de qué son las puertas? Son 12 perlas. ¡Qué perlotas, ¿ah? Es una cosa impresionante. Cosas que nosotros no hemos visto, cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar correctamente, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Dice 2 Corintios, se los voy a leer, dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesucristo se hizo pobre por ti. Pero aquí cambia la historia. Aquí va a cambiar. Él se despojó y te dice, ¿sabes qué? Si tú ahorita crees que estás sufriendo, yo te voy a decir algo, no te preocupes. Pero hay algo muy tremendo aquí. Dice, yo conozco tus obras, las cuales te animo a que si no estás haciendo nada, le pidas a Dios que te utilice para su gloria. Tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Dice, ¿y sabes también que conozco? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Ups. Aquí ya nos cambió la pichada ahora sí, y aquí empezamos a entrar a algo que yo sé que en ocasiones a la gente no le gusta que se hable de ello, pero al cristiano, al Señor Jesucristo, le ha dicho de una manera muy clara, el ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. No le viene a hacer cosquillas a nadie ni los viene a asustar. Dice la palabra que anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. ¿Quiere acabar con tu matrimonio? ¿Quiere acabar con tu familia completa? ¿Quiere acabar con la iglesia? ¿Quiere acabar con la sociedad? Estamos viendo la obra del diablo literalmente entre nosotros el día de hoy de una manera rampante, y esto es el principio de las cosas que está haciendo el terrible del diablo. Dice, ¿sabes? Yo sé que hay gente que dice que son religiosos, pero lo único que son literalmente hijos del diablo. A los judíos que el Señor Jesucristo se dirigió a ellos, les dijo de una manera muy tremenda, dice, ustedes creen, dice, que son hijos de Abraham, pero les voy a tener que decir que no son otra cosa más que hijos del diablo. Y estos judíos, de los que se está hablando aquí la palabra de Dios, eran judíos tan celosos de sus tradiciones que aborrecían a los cristianos al punto de que eran ellos los que los tomaban y los llevaban ante los concilios para que los mataran. Estos hombres que conocían la palabra de Dios, tenían el Antiguo Testamento, creían que porque eran descendientes de Abraham, tenían derecho para hacer todas las cosas. El Señor le dice, ¿sabes? Yo sé que ahí, en donde tú vives, hay unos judíos que no son otra cosa más que servidores del diablo. Son servidores del diablo, y se los había dicho anteriormente en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, donde Jesús les dice así, vosotros, les dice, estaban hablando los judíos ahí con él, sois de vuestro padre el diablo. Y fíjense lo que empieza a decir, 8:44 de Juan, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. ¿Qué andaban haciendo con los cristianos? Matándolos. Dice, él ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad. Andaban desvirtuando las cosas para querer hacer su voluntad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando el diablo habla, dice, habla mentira. Aguas, hermanos, con las mentiras. Aquí hay gente que practica la mentira de una manera muy despiadada, sin ningún recato, mienten de una manera muy tremenda, y les quiero pedir por favor que consideren, porque dice, el padre de toda mentira, el originador de toda mentira es el diablo. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Dice, porque es mentiroso, dice, y padre de toda mentira. Dice Jesús, ustedes están hablando puras mentiras, dice, y lo que veo es que a la hora que están hablando tantas mentiras es porque están imitando a su papá. Dice, y ahí en medio de ustedes, iglesia de Esmirna, tienen una sinagoga de gente que anda buscando cómo acabar con ustedes. Son gente que conocía las cosas de Dios. Vean ustedes en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cómo estos hombres judíos se dirigían o cómo trataban a los cristianos de la iglesia primitiva. Hechos 4, y vamos a ver desde el versículo 1. Dejen ahí el separador en el capítulo 2 porque ahorita vamos a volver. Hechos 4, versículo 1, estaban Pedro y Juan ante el concilio. Dice así, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Fíjense lo que dice aquí, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, dice, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ve el versículo 18. Ahí mismo en el capítulo 4, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Cuando te quieran callar, ten cuidado. Cuando tú como creyente te quieran callar, como dice aquí, gente religiosa, ten cuidado. Cuando te quieran callar la boca y decirte que tú no puedes hablar de Jesús, tú ya sabes cuál es el origen. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa es la lucha verdadera de un creyente, que a la hora que está exponiendo la palabra de Dios, que está hablando el evangelio y tiene oposición, la tiene porque la gente que no quiere saber nada de Jesús odia a Jesús. Ese es el problema. Odian a Jesús. Ve el capítulo 5 del libro de los Hechos, el versículo 17. Pedro y Juan son perseguidos, dice aquí: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Venga para acá, cristiano, vamos a meterlo a la cárcel. Usted no debe andar hablando de Jesucristo. Eso fue lo que estaban tratando estos tremendos de hacer. El versículo 28 ahí mismo dice: no os mandamos, fíjense lo que dice, estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El versículo 54 del capítulo 7. O sea, esto no me lo puedo imaginar, digo, me lo puedo imaginar, pero así como que estaba pasando ahí se me hace medio fuerte. Dice el versículo 54 del capítulo 7 de Hechos, dice que estaban oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban oyendo al primer mártir de la historia hablarles de Jesús. Dice que estaban crujiendo los dientes, como dice la palabra de Dios. Así será el lloro y crujir de dientes. ¿En dónde dice que va a ser eso? En el infierno. Dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Clave para todos nosotros. Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El que estuvo muerto y vive. ¿Estaban apedreando los religiosos? Estaba de rodillas. Imagínense que tuviésemos un relato así y estaba cubriéndose la cabeza diciéndoles: no sean graciosos, no me estén haciendo nada. Imagínense que tuviéramos un relato así. No nos podemos ni relacionar. Dice: puesto de rodillas, con los ojos al cielo. No le estaban aventando piedras tamaño canica, hermanos. Esta gente lo querían matar. Lo mataron. Lo estaban golpeando y lo golpeaban con rabia. Dice Jesús, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hijo, man. ¿Qué es lo que pasa con la persecución? ¿Qué es lo que pasa con el dolor de una iglesia como esta? Le sigue diciendo, vuélvase a Apocalipsis 2, donde el Señor le dice a la iglesia, y lógicamente el consuelo de Dios, siempre su gracia, su misericordia, su amor, a pesar de que las cosas están adversas, le dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, y se los dice de una manera como ya había sucedido desde que empezó la iglesia. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. A ver, ustedes así nomás así. ¿Quién echó a los discípulos a la cárcel? ¿Quiénes fueron? ¿Los judíos? ¿Qué dice aquí? ¿Quién los echó? El diablo.
Estaban siendo siervos del mismo Satanás, haciendo lo que a él le parecía, siguiendo el odio en contra de la persona de Jesús. Pero luego, aquí es donde la gracia de Dios, les digo, se me hace tan tremenda porque dice, sabes, tu tribulación tiene un propósito. Tiene un propósito. Dice, te va a echar por un tiempo limitado. Cuando habla de tiempo, 10 días, siempre los argumentos teológicos tan complicados. ¿Cuántos 10 días? ¿10 meses? ¿10 años? Son 10 días. O sea, es un tiempo. Empieza y termina. Dice, ¿sabes? Vas a ser echado ahí por el diablo. Y nomás para que tengan ustedes cuidado con la interpretación teológica del diablo. El diablo anda metiendo goles para Dios, hermanos. Siempre. Siempre anda metiendo goles a la portería de Dios, aunque pareciera todo lo contrario. Pablo en la cárcel, ¿qué pasó con Pablo en la cárcel? Y hermanos, les animo que se llenen de gozo a los filipenses, que estén deseosos de Cristo, que lo conozcan, que el amor de Cristo excede todo entendimiento, deleítense en él. De la cárcel, Filipenses, Gálatas, Efesios. O sea, en la cárcel, Dios usa a Pablo de una manera tan tremenda que el diablo pensó que estaba ganando. ¿Qué pasa cuando meten a Pablo y a Silas a la cárcel? Aleluya, estaban cantando ahí los cantos y llega un ángel, ¡pum!, que truene la cárcel. Abre la puerta y el carcelero de Filipos dice, me voy a matar. Dice, espérate, no te hagas daño. ¿Se acuerdan lo que le preguntó? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo sacó el carcelero a medianoche. Les frotó todas las heridas que les habían dado porque los habían golpeado terriblemente. Llegaron a la casa del carcelero de Filipos y toda la familia se convirtió. A medianoche, ¿saben qué hicieron? Se fueron a bautizar. Ellos no tienen cursos, cursos así de, vamos a aprender el bautismo. No. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué más? Bautízate en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahorita al agua. A medianoche. ¿Estaba frío? No sé. ¿Estaba caliente? No sé. La obediencia era la que los caracterizaba a esta gente. Era la diferencia de esta gente. Te va a echar en la cárcel porque ¿sabes algo? Vamos a probar. Vamos a probar a ver si eso que tú crees, verdaderamente lo crees. Porque nos topamos desafortunadamente, hermanos, a través de toda la historia. En un momento dado, situaciones en personas que hay una apariencia de una conversión, pero cuando viene la prueba, hermanos, y la palabra de Dios lo enseña, si quiere darle vuelta para empezar a ver este elemento que espero que el Espíritu de Dios utilice para ministrar tu corazón. A la hora que viene la prueba, Santiago 1, cuando viene la prueba, hermanos, se van. Vámonos, yo aquí no quiero nada. Yo conflictos no quiero, yo dificultades no quiero. A los matrimonios les dicen, tú vas a ser fiel, porque en tu matrimonio, no te lo dicen así, que le digo a la gente que de repente me dan ganas de cambiar ahí todos los encargos, vas a tener problemas. Vas a tener problemas porque vas a decir cosas inapropiadas. Te van a entender mal. Te van a desvirtuar lo que pensaste. Vas a tener problemas. Vas a tener problemas con los angelitos cuando nazcan. Te van a desvelar, te van a hacer la vida de cuadritos. Tú prometes delante de Dios amar y respetar hasta que la muerte nos separe. Sí, vas a ser fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la prosperidad, sí, Señor. Que no venga la adversidad, la reprendemos en el nombre de Jesús. A mí me ha tocado oír eso. Que cancelan. Yo eso lo corto, dicen. Sabiendo, dice Santiago 1:3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se han fijado ustedes, hermanos, cómo cuando le pedimos algo a Dios queremos que nos conteste rápidamente? ¡Rápido! Y queremos que nos conteste como nosotros queremos que nos conteste. Que no se le ocurra a Dios tardarse o darnos las cosas como no nos gustan.
Por eso me encanta como dice Romanos 2, dice que seamos renovados en la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre para ti va a ser mejor. Si tú estás pasando por alguna dificultad, Dios te está enseñando a tener paciencia para que cuando tú veas la mano de Dios obrar a tu favor, le des toda la gloria a su nombre. Eso va a ser. Dice el Salmo 7, versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Salmo 7, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Quiero que tengas bien claro que Dios en su palabra se revela a nosotros y nos dice, yo soy un Dios justo. Cuando tú, por la falta de un conocimiento correcto de la palabra de Dios, llegas a decir que Dios es injusto, tú estás pensando contra lo que está escrito. Y puedes llegar a pensar que Dios es malo, que Dios no te trata con equidad, que Dios te está tratando de una manera diferente porque eres más malo. Hijo, Job no era nada malo, nada malo. Era un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Y dice al final, cuando el Señor se manifiesta, le dice, ahora conozco que todo lo puedes. Cosas que no entendía. Dice el Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Salmo 17, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Fíjense el resultado de que Dios pruebe a una persona cómo se toman decisiones. Dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Una boca que habla lo que es correcto es una boca de cuyo corazón brota la palabra de Dios. El versículo 4 dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. O sea, la prueba cuando el Espíritu Santo te transforma, te lleva a voltear a ver la vida y decir, yo no puedo andar así, yo no puedo vivir así, no debo de continuar hablando como hablo, haciendo lo que hago. Hermanos, déjenme les digo que hay más cosas que hacer como hijos de Dios que cosas no hacer. Desafortunadamente las que tenemos que hacer pareciera como que nos cuestan mucho, pero te decía el domingo pasado, ¿tú no te has fijado que amar es más fácil? Es más placentero que tú digas cosas bonitas. Es una bendición que pienses bien de los demás. Fíjense, de hecho hasta los estudios médicos te dicen que genera algo en tu ser. Hay muchos estudios que te dicen que los buenos sentimientos algo producen en tu organismo, en tu cerebro. De hecho, creo que se usan menos, a ver si no lo digo al revés, pero me acuerdo de esto hace muchos años, creo que se usan menos músculos de la cara para sonreír. ¿Es al revés? Ok, ahí está. O sea, se usan más músculos de la cara para sonreír que para enojarte. Andan todos arrugados, así, todos feotes así. Esa es la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Un corazón alegre es uno que teme a Dios, que ama a Dios, que se deleita con Dios, que sabe que aunque la vida esté bien difícil, Dios tiene un propósito que a lo mejor ahorita no lo entiendes, hermanos. Y sigo recurriendo a Job porque tenemos a un hombre que en un día pierde toda su familia, todas sus pertenencias, su esposa le habla mal y los chavalillos también. Y vemos al final del libro que tuvo hijos e hijas.
Y se multiplicó el número de sus ganados. Hermanos, ¿cuántos años creen ustedes que pasó de que empieza el libro de Job a que termina? ¿Cuántos? Muchos. Y no supo. Nosotros vemos la foto aquí completita y decimos, hijo, qué gloriosa la vida de Job. Este hombre al cual Dios honró y le dijo, Satanás, puedes hacer lo que quieras con él, nomás subir, no toques. Para dejarle una premisa a toda la humanidad diciéndole, el hombre justo todo lo puede, el hombre que esté en Cristo es mío. Yo empecé una obra en él y la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ni el diablo, ni nadie lo puede tocar. Zacarías 13, versículo 9. Zacarías 13, versículo 9. Fíjense nomás cómo los profetas, movidos por el Espíritu de Dios, profetas que fueron aserrados, algunos de ellos los cortaron a la mitad con un serrucho, a la mitad los partieron vivos. No los mataban para aserrarlos, los aserraban vivos. Y luego los llenaron a muchos de ellos de brea y los prendieron vivos. Los echaron vivos a los leones. Estos hombres, inspirados por el Espíritu de Dios, escriben lo que Dios les dijo que hablaran. Dice el capítulo 13 de Zacarías, versículo 9, y meteré en el fuego la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Fíjense nomás qué cosa tan tremenda. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Gente pasando por dificultades serias, con un entendimiento correcto de que Dios permite que sucedan cosas en la tierra y decimos, ¿y por qué no las impide? ¿No sabes por qué no las impide? Porque ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el hombre, la mujer que va a dar testimonio de que Jesucristo está vivo y que vive en ellos? ¿Dónde está aquel que va a anunciar las buenas nuevas del Evangelio en medio de la adversidad? ¿Dónde está? Porque si todo fuera prosperidad, hermanos, les diría una cosa, tendríamos mucha dificultad de acordarnos de Dios. ¿Se han fijado ustedes que cuando traen problemas y problemas serios, se la pasan orando? Como decía Jaime ahorita, a mí me ha tocado ver gente a un 5 de morirse, Y ya últimamente les advierto y les digo, me ha tocado ver a gente como tú, que está al borde de la muerte, y les presento el Evangelio, y responden con aquella pasión. Te digo, ¿sabes qué? Te invito a que conozcas de Cristo y todo, y no los vuelvo a ver en la vida. Dios los sana, Dios ha sanado gente, y les ha tocado a ustedes también. ¿Cuántas veces no hemos visto Dios respondiéndole a la gente con situaciones terribles de trabajo? Dios les provee el trabajo y se olvidan del Dios que les dio el trabajo. Dice, Señor, tú me vas a probar, pero lo voy a hablar, te dice Dios, y yo te voy a oír. Y te voy a decir, pueblo mío, hijo mío. Quiero que vayamos a Lucas, al capítulo 8 de Lucas, porque quiero que vean la importancia y la necesidad de que el sufrimiento ante una situación como la que estaba viviendo la iglesia de Esmirna tiene también como propósito en tu vida ver la manera en la que Dios trata con nosotros. Dice el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, el versículo 4 así. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, una pausa ahí. Les estaba el Señor Jesucristo hablando de una parábola y a gran voz. Parecía que hacía una pausa. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahí está Apocalipsis 2. Que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Si no sabes lo que quiere decir eso, las parábolas están dichas como juicio de Dios, para que la gente que las lee no les entienda. Dices tú, ay, Chihuahua. Es esto y varias partes más, donde Dios le hablaba a la gente así, para que no entendieran. Dices tú, oye, pero ¿qué no quería que toda la gente entendiera? Sí quería, pero ellos no. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vienen las pruebas y se van. Esto lo leí hace mucho tiempo de un pastor que dijo así: la prueba saca a los hipócritas de las iglesias. Cuando el Espíritu de Dios trata contigo, ves a mucha gente que se va, que no quiere nada con Dios. Ahí está. Ahí está escrito. ¿Por qué nosotros necesitamos la prueba? Porque el Señor Jesucristo nos vino a dar un ejemplo para que lo viviéramos así. Vino el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros y Él no estuvo exento de la prueba. Él, dice la palabra de Dios, se los voy a leer de Hebreos 5:8, y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nosotros, hermanos, seguimos sufriendo el día de hoy, si es que lo sufrimos, lo que falta de los padecimientos de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener una mente de que si vamos a ser perseguidos, vamos a ser ofendidos, vamos a ser encarcelados, esto es parte de lo que falta que se cumpla en el cuerpo de Cristo. Les voy a leer del capítulo 1 del libro de Colosenses, de la carta de Colosenses. Pongan atención, dice el versículo 24 del capítulo 1. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, decía Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Pablo diciendo, faltan cosas de cumplirse en el cuerpo de Cristo y las sufrimos en carne propia, sí. ¿Para qué? Para que tú a la hora de la persecución y la dificultad aprendas la paciencia, venga la prueba de Dios y te halle puro. Te halle que pasaste la prueba con una palomita, aprobado. En el reino de los cielos no hay 6 o 5 o 4. No. Es aprobado, es reprobado. El Señor Jesucristo nos dijo así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Eso es lo que estaba viviendo la iglesia en Esmirna. Estaban pasando por cosas terribles, terribles. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan,
Cuando estaba con ellos en el mundo, estaba orando al Padre. Cuando estaba con ellos en el mundo, Padre, yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Les había dicho, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo lo he vencido. Y les quiero asegurar, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 10, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. La gente genuina de Dios, ante cualquier situación que esté pasando en la vida, no puede ser arrebatada de la mano de Dios. Van a ir pruebas, dificultades, tribulaciones, y va a permanecer fiel, va a estar dando fruto para la gloria de Dios. Le dice aquí, volvemos al capítulo 2 de Hechos, de Apocalipsis para terminar. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina de una manera muy impresionante. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí al final del capítulo, bueno, no al final, pero una parte del capítulo 21 de Apocalipsis, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, el que venciere. Y él será mi hijo. Dice, estoy leyendo el capítulo 21 de Apocalipsis, pero dice algo con lo que tenemos que tener todos mucho cuidado, porque está Dios hablando de una iglesia que estaba soportando todo tipo de prueba, no hay ningún reclamo por parte de Dios, pero aquí al final les dice, pero los cobardes, o sea, los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. La gente que a la hora que se le pone dura la situación sale corriendo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice que es la muerte segunda. O sea, nos vamos a morir una vez aquí, sí. Si somos creyentes, vamos a resucitar con Cristo y estaremos con Él por toda la eternidad. Pero el que no, se va a dar cuenta de que el haber rechazado al Señor Jesucristo y no haberle creído a su palabra, va a haber una muerte segunda. Pero esa muerte segunda no va a ser una de que te van a aniquilar. Haz de cuenta, no va a haber tal cosa como que te van a desintegrar. No. La palabra dice que van a pasar la eternidad en el lago de fuego, donde será el lloro y crujir de dientes como los judíos que odiaban a los cristianos. Ya estaban practicando seguramente en esa parte. Dice, pero los cobardes incrédulos, dice, no tendrán parte. Hermanos, cuando aquí la palabra de Dios nos dice que seamos fieles hasta la muerte, la verdad de las cosas es que nosotros, como les decía en un principio, no tenemos necesariamente mucho de qué preocuparnos en cuanto a sufrimiento, ¿no? ¿Qué es nuestro sufrimiento? Se nos compone el carro, que nos da el flu. El Señor en la carta que le mandó a Éfeso, le dice, si tú no te arrepientes, yo voy a venir a Éfeso y voy a quitar la iglesia de Éfeso. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Saben qué pasó con Éfeso? No se arrepintió. Y ahorita ustedes buscan en el mapa de la tierra a Éfeso y no lo van a hallar. No existe. Y la cosa tremenda de esta iglesia, Esmirna, cuyo nombre quiere decir mirra, el olor, ese agradable. Esta iglesia fue obediente y el Señor no le llamó la atención de nada. Si ustedes buscan en el internet, donde lo busquen la palabra IZMIR, Izmir. Está en Turquía.
y lean la historia de ese lugar, es esta iglesia. Está aquí el día de hoy, tiene cerca de 3 millones de habitantes, un lugar próspero en Turquía, una iglesia que se propuso oír lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a las iglesias. Y lo mismo va a pasar con aquellos que creen al Señor Jesucristo. Van a permanecer, pero no en el mapa, sino en el libro de la vida, por toda la eternidad. Y otros, ya no los vamos a ver. Tenga el Señor misericordia de nosotros y nos ayude a que a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, no juguemos con la palabra de Dios. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, te tengo que decir lo siguiente: Él tomó tu decisión muy en serio y te dio su Espíritu Santo para que pudieras vivir ahora por el Espíritu Santo, y te dice, no lo apagues, no lo entristezcas, sé guiado por Él. Deja que te enseñe la palabra de Dios leyéndola tú. Vamos a orar, hermanos, y le pido a Dios que nos ayude a todos a poner atención a lo que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. No sé qué viene en Misión de Gracia en cuestiones de los planes de Dios, hay muchas cosas, pero que si llegara a haber alguna situación de dificultad, que la pasemos como familia. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Y te damos, Padre, el honor y la gloria porque nos adviertes, nos previenes, nos instruyes y nos haces saber, Señor, que aun cuando como iglesia no hemos vivido una situación como esas, Padre, tal vez en lo personal, personas aquí pasan por dolor, Señor, el día de hoy, por situaciones duras, Padre, por cuestiones personales, económicas, legales, relacionales. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a cómo en medio de todas esas cosas busquemos intencionalmente cómo vivir para la gloria de Cristo, Padre. Que el sufrimiento en nuestras vidas nos afirme y nos lleve a vivir de tal manera que ahora podamos acercarnos y decirte, Dios mío, me escuchas y te doy gloria, porque me acerco a tu trono con acción de gracias, Padre. Porque el Jesús que hemos conocido es un Jesús verdadero, que nos está transformando cada día. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor Jesús, por la advertencia, por la claridad con la que tú le hablas a las iglesias y por las razones que están detrás de todas las cosas que leemos, Señor. Gloria, gloria a tu santo nombre. Te pedimos, Padre, por misión de gracia, te pedimos que continúes teniendo misericordia de nosotros y que nos ayudes, Dios, a cuidar, no depender de nada ni de nadie, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser sobrios y que velemos, porque nuestro adversario anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. Ayúdanos a vivir, Señor, sabiendo que es a ti a quien le debemos de dar cuentas al final de nuestras vidas, y tú nos darás la corona de la vida que tienes preparada para aquellos que te amamos. Padre, te pido por cualquier persona aquí que aún no te conoce, Señor, que inclines su corazón hacia ti. Y Padre, te pido por los que se han alejado, Dios, que tengas misericordia de ellos, Padre, y que enciendas el fuego en sus corazones por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Cada persona, cada mamá soltera, cada papá que esté solo, Padre, por cada familia, te pedimos en el nombre de Jesús que en todo hogar tu nombre sea muy exaltado. Te damos gloria y honor y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.